Hola, buenas amigos, amigas, bienvenidos a Diario del Atleta, el podcast en el que hablamos sobre planes de entrenamiento, acondicionamiento físico, motivaciones deportivas, objetivos, alimentación y muchos más temas. Hoy nos metemos con el tercer podcast de los 5 que os prometí en un principio. Está encaminado a la nutrición. Creo que va a salir un podcast interesante en el cual os voy a intentar mantener enganchados y vamos a ver lo que sale. Explicando los conceptos básicos, partimos desde la base lógica de que cualquier persona que ame su vida y su bienestar debería de evitar toda clase de bollería industrial, comida basura, precocinada y demás basura que tanto nos quieren vender y meter por los ojos la televisión y los medios de comunicación. Debemos de evitarlo y alejarlo de nuestras vidas lo máximo posible. No me cansaré nunca de escuchar a personas que me vienen y me dicen: no, es que he ido a un nutricionista, me ha puesto una dieta, estoy siguiendo una dieta de 800.000 calorías, me está matando a hambre. Y bueno, la verdad que me he cansado muy pronto. A ver, perdonadme que os diga, pero cualquier persona sedentaria, de un hábito sedentario, de un trabajo sentado, de no tener un desgaste físico a lo largo del día, cualquier persona que simplemente se cuide y tenga unas pautas nutricionales estables es más que suficiente. Cualquier persona que sepa que no desayune bollería, que tenga un desayuno equilibrado, que almuerce, porque ahí viene el factor también de saltarnos las comidas. No, yo meriendo fuerte pero no ceno. No, a ver, vamos a hacer las cosas bien. O sea, comer cada 3 horas y media, 4, aunque comamos poco, vamos a comer. Que os hagáis una idea, y hablando en números, el porcentaje de éxito o de importancia que debe tener los diferentes factores que intervienen en una planificación física o en una planificación para un objetivo son un 40% de una dieta correcta, otro 40% de saber elegir y respetar los descansos, y solamente un 20% el trabajo de entrenamiento o el trabajo físico. Y todo el mundo me dice: no, eso estás equivocado. Es así. Si sigues esta pauta, tienes el 70% de la batalla vencida. Siguiendo en este podcast, porque hay infinidad de dietas, infinidad de programas, voy a intentar explicar o detallar 3 tipos de dietas, las cuales me han salpicado, he tenido relación con ellas directa o indirectamente. Os voy a explicar la dieta hiperproteica. Consiste en ingerir entre 1,5 gramos llegando a 3, incluso 4 gramos de proteína por kilo de peso corporal. La paleodieta, que consiste en alimentarnos como nuestros ancestros del Paleolítico. Y las dietas del tipo Duncan y tipo de dietas tan restrictivas como estas. Dietas milagro, que prometen perder 4 o 5 kilos por semana de una forma estable. Y que luego encima no vamos a tener efecto rebote. Ja. Después de contaros este chiste, vamos a pasar a detallar o a desglosar la primera de las dietas, que es la dieta mayoritariamente del mundo de los gimnasios o del fitness, que es la hiperproteica, que consiste en una ingesta elevada de proteínas, acompañado de carbohidratos y de grasas. Voy a explicar, o digamos que voy a decir los pros que tiene este tipo de dietas. No te complicas mucho la vida, el pollo, el arroz y demás menús básicos de cualquier culturista de hace 15-20 años los tenemos a la orden del día, el pescado, las verduras, vamos, es lo que vamos a tener, no nos vamos a complicar mucho. Es una dieta básica en el cual en cada comida tenemos que meterle proteínas, tenemos que meterle, dependiendo a la hora del entrenamiento, una ingesta de carbohidratos y una ingesta de grasas. A la noche se recomienda siempre cenar pescado o tal. Ahí digamos que hay menús muy elaborados y buscamos un poco por internet, pero bueno, básicamente consiste en eso. Los contras: la carencia. Muchas de estas personas que llevan esta dieta olvidan los frutos secos, por ejemplo. Yo he hablado con muchas personas que, vale, es posible que no tengan muchos conocimientos sobre tema nutrición y eso, pero tienen la fina creencia, o se lo creen de verdad, que los frutos secos en una dieta para el gimnasio, que engordan, que va a ir directamente a sus abdominales. Tienden a obviar también, o a olvidar los vegetales, ya que lo más fácil siempre es hacerte un medio kilo de pechugas a la plancha, un bol de arroz, y con eso ya tienes para comer 2-3 veces.
No tenemos por qué ingerir alimentos altamente proteicos en cada comida. Como consejo es ese, al final, cada momento del día, después del entrenamiento no es lo mismo. El cuerpo no requiere de los mismos aportes de macro y micronutrientes en cada momento del día. Todo depende de cuándo entrenemos, cuándo dejemos de entrenar, cuándo nos vayamos a ir a la cama, nuestras sensaciones, el entrenamiento del día anterior. Hay muchísimos factores que pueden variar o que deberían de variar nuestra rutina. El segundo punto que he explicado, que he dicho que iba a decir, la paleodieta, lo voy a dejar para el tercer y último punto, puesto que me salpica directamente. En el segundo punto voy a explicar la dieta Duncan y Milagrosas, desglosándola, son otra dieta hiperproteica. Básicamente te hace comenzar por una descarga de carbohidratos, que esto consiste durante 3, 4 o 5 días. No ingerimos ningún carbohidrato. ¿Con qué fin? Con el fin de que nos vaciemos por dentro. Solamente vamos a comer proteína. Y luego vamos a pasar a una fase, porque ellos lo llaman fase, que es un día comemos solamente proteínas, que sería un día de descarga, con otro día de proteínas con verduras. Pros de esta dieta no veo ninguno, la verdad es ilógico, puesto que solo es efectiva mientras la hagas. El 99% de las personas que la han hecho y la han dejado, porque si te vas a alimentar así durante toda tu vida, bueno, creo que sí, que perderás peso, pero en el momento que la dejes, tu cuerpo te va a decir, ¿cuánto has perdido? 10, 15 kilos. Bueno, pues te voy a dar esos 10, 15 kilos, no en un mes, no en 2 meses, pero probablemente en 3, 4 meses, y encima te voy a dar 3 por si acaso se te ocurre hacer esta tontería que me acabas de hacer. Así que te voy a volver a dar otros 18 kilitos para que lo pienses. Los contras: pérdida de masa muscular, alteraciones a nivel funcional, maltrato excesivo al cuerpo, imposible entrenar o prepararse para ningún tipo de reto con esta dieta. Un deportista necesita combustible, un deportista necesita carbohidratos, necesita grasas y necesita proteína. Veo una auténtica salvajada la gente que hace, y más de los que os pensáis, van al gimnasio, acuden a un gimnasio, practican deporte con este tipo de barbaridades, con este tipo de dietas. O sea, sin ingerir prácticamente nada en el día, van, se pegan una machacada impresionante y encima tienen el valor de decir, no, hoy me noto cansado. No te fastidia, ¿cómo no vas a estar cansado? Y en el tercer y último punto nos encontramos con la paleodieta. Esto, para quien no sepa cómo va, os voy a comentar, es comer como nuestros ancestros, fuera alimentos procesados, pan, harinas, dulces, arroces, cereales, legumbres, azúcar, conservas, sal. No sé si se me olvida algo más, pero un montón de prohibiciones. Y puedo decir que yo mismo personalmente estuve como objetivo o como testeo personal, me alimenté así durante 3 meses. Tengo que decir que fue muy bien. De hecho, os voy a leer porque escribí una serie de crónicas, las cuales que fueron para mí mismo, puesto que tenía pensado publicar un blog, pero os lo digo, soy demasiado vago y me cuesta muchísimo generar contenido de forma escrita por el ordenador, me aburre muchísimo, y la verdad que prefiero contároslo así directamente. Y mira, os lo voy a leer. Esperar, si me permitís. Bueno, lo he modificado para como si os lo estaría contando. Bueno, debería empezar por lo más reseñable y a la vez lo más incómodo de deciros. Es que desde que estoy alimentándome de esta manera he de decir que mis visitas al baño no han sido como de costumbre. Tal vez no sea lo más indicado contároslo, pero ha sido lo más llamativo de estas 2 semanas. Me refiero a que desde que empecé con esta alimentación, digamos que mi tránsito intestinal se ha aligerado. Prácticamente después de las 3 comidas abundantes del día, desayuno, comida y cena, tengo la necesidad de ir disparado al servicio. Esto, claro está, no me había pasado nunca antes. Podréis decir, claro, al alimentarme con más verduras y frutas de lo habitual, pues ahí tienes la respuesta, la fibra. No es así, yo siempre he consumido fruta y verduras, no en esta cantidad, pero las he consumido. Aún no sé el motivo, pero espero saber cuál es. Cambiando el tema, voy a pasar al punto de la alimentación. Aquí he de decir que a partir de la mitad de la semana, tengo que matizaros que ya llevaba 4 o 5 semanas, me encontraba tan cansado a la hora de entrenar que me he forzado a introducir carbohidratos antes, durante y después de los entrenamientos. Estos carbohidratos me han dado la vida.
El tipo de carbohidratos que he optado por ingerir a modo de excepción son el trigo sarraceno, arroz semi-integral de agricultura ecológica y para mis salidas de carrera al monte un suplemento de carbohidratos del tipo Vitargo con una porción de proteína de suero. Vale, dejando de leerlo, os tengo que decir que sí, terminé los 3 meses, los terminé bien, me acostumbré a comer así. También puedo decir que los entrenamientos me costaron, pero fueron de calidad. O sea, me costó adaptarme a este tipo de alimentación, pero terminaron siendo de calidad. Tal vez ligeramente de calidad superior, pero no lo sabría decir, puesto que tal vez coincidiendo con un pico de intensidad. Os preguntaréis por qué la dejé. Pues bueno, esto os tengo que informar, que ya hemos llegado a la mitad del podcast, ya llevamos unos minutos hablando, y os voy a dejar con una canción. Después de la canción os cuento el por qué la dejé o por qué la modifiqué. Os voy a dar los motivos de por qué dejé la paleodieta y por qué la modifiqué. Sinceramente, ¿por qué la dejé? Porque me estaba quedando en la nada, o sea, me estaba quedando en los huesos. Adelgacé sin pasar hambre, esto es lo gracioso, sin pasar hambre, ansiedad alguna, porque hay que diferenciar entre la ansiedad y el hambre. Perdí casi 8 kilos. Y con los entrenamientos de carrera superiores a 10-15 kilómetros, la verdad que notaba muchísimo bajón. ¿Cómo modifiqué esta paleodieta? Le introduje arroz blanco ecológico antes de los entrenamientos y los días de fuerza más de lo mismo. Añadí un batido post e intraentreno de hidratos de carbono y proteínas. El pan para desayunar sigo tomando una rebanada de pan artesano de un obrador de aquí del barrio. Conclusión, sigo con esta paleodieta adaptada, intento comer en la medida de lo posible cuantas menos conservas, menos cosas ya procesadas, mejor. Me mantengo bien, recuperé algo de peso, ahora mismo rondo los 94 kilos aproximadamente y por aquel entonces, al final de los 3 meses, estaría en 87 o 88 kilos. Que la verdad, mi pareja incluso me lo decía, se me notaba en la cara, tenía cara de hambre. Los pros que puedo destacar de este tipo de dieta: la comida limpia, la verdad, y natural. Si es natural, no se prohíbe nada. La naturalidad lo es todo, o sea, si no está procesado puedes comer de todo, puedes comer todo tipo de pescados, puedes comer todo tipo de carnes, todo tipo de variantes de verduras, de frutas, todo lo que se te antoje lo puedes hacer, lo puedes cocinar, te lo puedes comer, tan simple como eso. Contras: la escasa ingesta de hidratos de carbono. Es muy difícil llegar cuando te toca, por ejemplo, una salida de carrera al monte, como me estaba tocando a mí, de 10-15 kilómetros. Es muy difícil llegar a meter la cantidad o los gramos necesarios de carbohidratos. Sí, que puedes comer fruta, puedes comer verduras, pero ni por asomo. Ahí viene la lectura de la crónica que os he hecho antes. Estaba en el baño la mitad del tiempo. Dicho esto, vamos a concluir con, digamos, las reflexiones de este podcast de hoy. Os voy a dar 10 pautas o 10 consejos, llamarlo como queráis. Pero bueno, vamos a empezar. El primero y más importante es evitar lo que todos sabemos. Evitemos lo que todos sabemos. Productos procesados de bollería industrial, precocinados. Evitémoslo. En el segundo punto, estructurar el plan alimenticio con un mínimo de 5 comidas al día. ¿Qué mínimo? 5 comidas al día sin contar las comidas líquidas. Es decir, el batido intra o postentreno. En el tercer punto, intentar meter fruta y verduras en todas las comidas. Intentar meter frutas y verduras. ¿Por qué? Pues porque es vida, tan simple como eso. Cuando vamos a cenar y, por ejemplo, cenamos pescado con, vamos a suponer, zanahorias, por poner un ejemplo, y nos quedamos con hambre, puesto que a la noche tenemos más ansiedad. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es inteligente, nuestro cuerpo sabe que vamos a irnos a la cama. Sabe que va a haber unas horas de ayuno en el cual el cuerpo va a tirar de nuestras reservas. Entonces nuestro cuerpo, nuestra mente nos manda señales de come azúcar, come carbohidratos, come más, que vamos a ir a la cama y vamos a pasar hambre y no quiero pasar hambre. Entonces, ¿ahí qué podemos meter? Pues un platito de verduras más. ¿Qué nos va a hacer? Nos va a saciar porque nos va a llenar el estómago y nos vamos a ir a la cama sin haber pecado, o por lo menos sin haber tirado todo por la borda.
En el cuarto punto tenemos la comida preentreno debería de ser rica en hidratos de carbono, de índice glucémico bajo o medio. En el quinto, la comida postentrenamiento debe ser líquida o sólida, rica en hidratos de carbono de índice glucémico alto o medio. En el sexto punto, yo creo que puede ser uno de los más importantes, debemos de hidratarnos durante todo el día. Muy importante durante el entreno y postentreno, pero debemos de ingerir líquido, preferiblemente agua, durante todo el día, mínimo de 1,5 litros a 2 litros al día. En el punto séptimo, evitar el alcohol. Con esto no quiero decir que no os podáis tomar el viernes o el sábado una cerveza con la familia, con los amigos, con quien sea. Una cerveza, 2 son válidas. A partir de 3, mal, las carga el diablo. En el punto número 8, variar todo lo posible las fuentes de nutrientes. Explicándome, variar. No siempre os ciñáis a la, como he dicho antes, la comida de gimnasios. El pollo y el arroz. Variar, si encima os gusta la cocina y tenéis tiempo para cocinar, variar, comprar diferentes pescados, mirarlos cómo se cocinan, cocinarlos, probarlos, variar los sabores, las texturas. Súper importante para no cansarnos en una rutina alimentaria. En el punto 9 es importante tener un descanso de 8 horas de sueño, pues es vital. ¿Por qué? Me diréis por qué lo pongo en el factor de nutrición. Pues porque es tan importante que hay gente, y lo he escuchado y me lo han contado, que hay gente que se levanta a las 3 de la mañana porque tiene hambre y se levanta para comer. No, por favor, dormir 8 horas o intentar dormir 8 horas. No comáis a las 3 de la mañana porque os habéis levantado y os vais a poner titos a comer. No, por favor. Y en el último punto, en el 10º punto, os aconsejo, y seguramente muchos diréis, este es el mejor. Daros un par de caprichos a la semana, eso sí, con cabeza. Un par de caprichos, comer lo que se os antoje un par de veces por semana. Y salir con vuestra pareja a cenar, hacer lo que os plazca. Si os gusta la tortilla de patatas, pues comeros un par de pinchos de tortilla de patatas con un trozo de pan o lo que os dé la gana. Pero la comida trampa que contenga un primero, un segundo y un postre. O por lo menos el equivalente a un primero, un segundo, un postre. No nos vamos a poner las botas porque no precede. Pues dicho esto, hemos llegado al final de este podcast. Espero que os haya gustado. Y nada, deciros que el siguiente podcast ya está en camino. Es el 5º y último que había prometido, pero la verdad que me ha animado, el apoyo de la gente me ha animado muchísimo. Voy a seguir con nuevos temas, nuevos puntos importantes para los futuros podcasts. Y nada, mientras tanto solo me queda eso, agradeceros que me escuchéis y deciros que el siguiente podcast ya está en camino. Y mientras tanto, a entrenar.